Bienvenidos de nuevo a mi canal. ¿Cómo están, bellezas? Espero que estén pasando un día fabuloso, lleno de energía y cosas buenas. Y bueno, si eres nuevo por aquí, bienvenido. Prepárense porque hoy vamos a sumergirnos en un tema que ha estado en boca de todos, un tema que involucra a dos de las personalidades más queridas y seguidas de Turquía, Hande Erçel y Kerem Bürsin. Si lo han adivinado, vamos a hablar de Hande, de su éxito arrollador, de su camino hacia la cima, y de cómo Kerem, aparentemente, ha admitido algo. Bueno, ya verán. Además, les voy a dar un poquito de chismecito jugoso que incluye la palabra revancha amorosa. ¡Ay, Dios mío! Prepárense para el drama, porque este vídeo tiene de todo. Así que si son fans de las novelas turcas, si les encantan los dramas, los romances, los enredos sentimentales y sobre todo, si les interesa el mundo de las celebridades y el chismecito bien sazonado, este vídeo es para ustedes. Vamos a desentrañar este misterio, a analizar lo que está pasando, a leer entre líneas las indirectas y a especular un poquito, porque ¿quién no disfruta de un buen chisme bien fundamentado, verdad? Vamos a sumergirnos en el fascinante mundo de Hande y Kerem. Pero antes de empezar a desentrañar el misterio, quiero recordarles algo importante: si aún no lo has hecho, suscríbete al canal. No te pierdas ni un solo vídeo porque siempre estamos trayendo las últimas noticias, los mejores análisis y, por supuesto, mucho entretenimiento sobre tus series y actores favoritos. Activa la campanita para que YouTube te avise cada vez que subimos un vídeo nuevo. Es gratis y no te arrepentirás. Además, así no te perderás ninguna de las actualizaciones sobre Hande y Kerem, y sobre todo lo que se cuece en el mundo de las novelas turcas. Ahora sí, comencemos. Asterisco asterisco, el ascenso meteórico de Hande Erçel, de promesa a reina indiscutible asterisco asterisco. Empecemos con Hande Erçel. ¿Quién no ama a Hande? Esta mujer es un ícono, una fuerza de la naturaleza, una verdadera inspiración. Su belleza, que es innegable, su talento, que es innegable, y su carisma, que es absolutamente arrollador, es un combo perfecto. Desde que la conocimos en Amor a la Moda, su ascenso ha sido meteórico, vertiginoso. Ha protagonizado series que han roto récords de audiencia, que han conquistado corazones en Turquía y en todo el mundo. La más emblemática, por supuesto, Love is in the Air, donde la química con Kerem Bürsin traspasó la pantalla y se convirtió en un fenómeno. Pero el éxito de Hande no se limita a una sola serie. Su popularidad traspasa fronteras, su trabajo, su esfuerzo y su profesionalismo la han convertido en una de las actrices turcas más seguidas en redes sociales, con millones de seguidores pendientes de cada paso que da, de cada foto que publica, de cada proyecto que anuncia. Su imagen es utilizada para campañas publicitarias de las marcas más importantes, desde cosméticos hasta moda, y su nombre siempre está en boca de todos. Es la reina indiscutible del momento. Una verdadera it girl que marca tendencia y que sabe cómo mantenerse relevante en un mundo tan competitivo como el del entretenimiento. Y ahora, con cada nuevo proyecto, Hande demuestra que no solo es una cara bonita, sino una actriz talentosa que está en constante evolución, que busca desafiarse a sí misma y explorar nuevos horizontes. Su capacidad para interpretar personajes complejos, para transmitir emociones profundas, para meterse en la piel de cada personaje y hacer lo suyo, su entrega en cada escena, y su profesionalismo, que es admirable, la han convertido en un referente para muchos, tanto para sus compañeros de profesión como para las jóvenes actrices que aspiran a seguir sus pasos. Su estilo y su elegancia también son admirados por todos. Hande tiene un gusto exquisito, una forma de vestir que es impecable, y una capacidad innata para lucir cualquier prenda con gracia y sofisticación. Es una mujer que inspira, que motiva a sus fans a perseguir sus sueños, que se preocupa por causas sociales importantes y que sin duda, está en la cima de su carrera. Su futuro se ve brillante, lleno de éxitos, de grandes proyectos y de un camino prometedor que la llevará a conquistar aún más el mundo del entretenimiento. Hande no se conforma, siempre está buscando crecer y superarse. Asterisco asterisco, Kerem Bürsin, el actor carismático con un corazón grande asterisco asterisco. Ahora, hablemos de Kerem Bürsin. Kerem, por supuesto, también es un actor sumamente talentoso y querido. Lo conocimos en Güneş Beklerken, donde ya demostró su potencial, pero fue con Love is in the Air donde alcanzó la fama internacional, donde se convirtió en un ídolo para millones de fans alrededor del mundo, y donde consolidó su lugar en la industria. Su química en la pantalla con Hande fue mágica, innegable, y ayudó a catapultar la serie al éxito rotundo.
Kerem es un actor muy carismático, tiene un encanto natural que enamora a la audiencia, y su trabajo es impecable. Es un actor que se entrega a ese personaje que se prepara a fondo para cada rol, que investiga, que se sumerge en la historia, que busca entender las motivaciones de cada personaje y que siempre busca nuevos retos. No se conforma con lo fácil, con lo predecible, sino que siempre está dispuesto a explorar nuevas facetas de su talento y a desafiarse a sí mismo. También es conocido por su compromiso social, por sus ideales y por su voz. Kerem es un actor que no solo se enfoca en su carrera, sino que también se preocupa por el mundo que lo rodea, que utiliza su plataforma para hacer oír su voz y para defender causas importantes. Es un hombre comprometido que lucha por lo que cree y que se preocupa por el bienestar de los demás. Y eso, sin duda, lo hace aún más admirable. Además, siempre ha sido muy honesto con sus fans y ha demostrado ser una persona muy cercana, que agradece el cariño y el apoyo de sus seguidores. *** el romance que encendió las redes, Hande y Kerem en la vida real ***. Y aquí es donde la historia se pone verdaderamente interesante y donde el chismecito se vuelve jugoso. La relación entre Hande y Kerem, después del éxito arrollador de Love is in the Air, fue muy mediática. Su romance en la vida real cautivó a todos, a los fans de la serie y a los medios de comunicación. Se convirtieron en la pareja perfecta, en el sueño de muchos, en la pareja del momento. Las revistas del corazón se llenaron de fotos, de noticias, de especulaciones sobre su relación. Eran la pareja ideal, la pareja que todos querían emular. Pero como suele suceder en estos casos, la relación llegó a su fin. Los motivos, como siempre, quedaron en la intimidad de la pareja. Fue una ruptura que generó mucha especulación, muchos rumores, y que inevitablemente dividió a los fans. Unos apoyaban a Hande, otros a Kerem, y las redes sociales se convirtieron en un hervidero de opiniones y conjeturas. Los fans querían saber qué había pasado, por qué habían terminado, si habría una segunda oportunidad. Pero el tiempo pasó y finalmente cada uno siguió su camino. Y ahora, después de esta separación, ¿qué ha pasado? ¿Cómo está la situación actual entre ellos? ¿Han logrado superar la ruptura? ¿Han encontrado la paz? ¿Han logrado mantener una relación cordial? Las respuestas a estas preguntas son el corazón de nuestro vídeo de hoy. *** la revancha amorosa, rumores, indirectas y la reacción de Kerem ***. Pues bien, recientemente ha habido mucha actividad en el mundo de las redes sociales. Se han filtrado algunos rumores, se han publicado ciertas declaraciones, se han analizado publicaciones y comentarios, y la prensa del corazón turca ha estado que arde. Los fanáticos, por su parte, no han parado de investigar y analizar cada detalle. Y aquí es donde entra la famosa revancha amorosa. ¿A qué se refiere esto? ¿Qué ha sucedido realmente? Los rumores apuntan a que Kerem, de alguna manera, ha reconocido que Hande tenía razón en ciertos aspectos de su relación, que tal vez no entendió o no supo valorar en su momento. Ha habido ciertas publicaciones sutiles, algunas indirectas en entrevistas o en redes sociales, y algunos comentarios que han dado pie a que muchos interpreten que Kerem, quizás, se ha dado cuenta de cosas importantes, que ha madurado y que ha aprendido de sus errores. No voy a entrar en detalles específicos sobre las publicaciones ni los comentarios, porque no tenemos pruebas contundentes, porque no quiero caer en especulaciones gratuitas, y porque siempre es importante respetar la privacidad de las personas involucradas. Pero sí puedo decirles, basándome en lo que se ha rumoreado, en lo que se ha dicho y en lo que he podido analizar, que hay un ambiente de respeto mutuo. Parece que ambos han madurado, que han aprendido de su relación, que han superado el dolor de la ruptura y que, a pesar de la separación, mantienen una buena relación. No son enemigos, no se evitan, sino que al parecer existe un cariño y un respeto que trasciende el pasado. Y esto, amigos míos, es algo muy positivo, algo que habla muy bien de ambos. Demuestra madurez, profesionalismo, y un respeto por el otro que es digno de admirar. Muestra que son dos personas inteligentes, capaces de dejar atrás los rencores y de construir una relación basada en el respeto y la amistad. *** el triunfo de Hande, éxito, carrera y reconocimiento ***. Y aquí es donde entra el supuesto triunfo de Hande. Su éxito rotundo, su crecimiento profesional, y la forma en la que ha manejado su carrera, la han convertido en una mujer admirable, en una figura a seguir, en un modelo a imitar. Ella, con su trabajo, con su esfuerzo, con su dedicación,
con su talento innegable, ha demostrado que está en la cima por méritos propios, que no necesita de nadie para triunfar, y que ha sabido construir un camino sólido y exitoso. Y al parecer Kerem lo reconoce. Admite implícitamente que Ande ha tomado las decisiones correctas, que ha sabido llevar su carrera de manera impecable, que ha elegido los proyectos adecuados. Que ha sabido rodearse de las personas correctas y que se ha convertido en una verdadera estrella, en una de las actrices más importantes de Turquía. Su éxito es innegable y su carrera es un ejemplo a seguir. ¿Pero qué implica todo esto? ¿Significa que hay una posibilidad de reconciliación? ¿Existe la esperanza de verlos juntos de nuevo? Yo creo que no. Aunque a muchos les encantaría, aunque los fans sueñan con verlos juntos de nuevo, creo que cada uno está en su propio camino, que ambos han aprendido mucho de su relación pasada, y que probablemente el futuro les depara nuevos amores y nuevos proyectos. Sin embargo, la madurez, el respeto y el cariño que parecen sentir el uno por el otro son evidentes. Y eso, en mi opinión, es mucho más importante que cualquier posible revancha amorosa. Demuestra que han sabido superar el pasado y que han logrado construir una relación sana y respetuosa. *** Conclusión. Un capítulo cerrado, un futuro brillante ***. En definitiva, la situación entre Hande y Kerem es compleja, pero también muy interesante. Su relación, su ruptura y su éxito individual han generado mucha atención mediática, han despertado la curiosidad de los fans y han generado un sinfín de especulaciones. Y aunque no sabemos con certeza qué pasó entre ellos, porque la intimidad es sagrada, lo que sí podemos afirmar es que ambos son profesionales talentosos, que han sabido manejar su carrera de manera admirable, que han demostrado madurez y respeto mutuo y que han construido una relación que, a pesar del pasado, parece basada en el cariño y el respeto. La revancha amorosa es, tal vez, un término exagerado. Quizás es una forma de simplificar una situación que es mucho más compleja y que involucra emociones muy profundas. Pero lo importante es que ambos han salido fortalecidos de esta experiencia, que han aprendido de sus errores, que han crecido como personas y como profesionales, y que ambos han logrado construir una carrera exitosa y prometedora. Y bueno, llegamos al final de este vídeo, bellezas. Hemos hablado de Hande, de Kerem, de su relación, de sus éxitos, de la revancha amorosa, y hemos analizado el panorama actual. Espero que hayan disfrutado de este análisis. Les aseguro que me divertí mucho investigando y compartiendo esta información con ustedes, porque me encanta el chisme, me encanta analizar las noticias y me encanta compartir mis opiniones. Si te gustó el vídeo, no olvides darle un like. Es muy importante para mí. Y si tienes alguna opinión, si quieres compartir algo sobre este tema, si tienes alguna pregunta o si quieres discutir sobre los rumores, déjamelo en los comentarios. Me encanta leerlos, me encanta saber qué piensan y debatir con ustedes. La comunidad es lo más importante. Y por supuesto, suscríbete al canal si aún no lo has hecho. Activa la campanita para no perderte ningún vídeo nuevo. Comparte este vídeo con tus amigos, con tus familiares, con todos los que les guste el mundo de las novelas turcas, las celebridades y el chismecito del bueno. Ayúdanos a crecer y a crear una comunidad aún más grande. Muchísimas gracias por ver el vídeo, por estar aquí, por ser parte de esta comunidad tan maravillosa. Nos vemos en el próximo vídeo con más noticias, más análisis y mucho más entretenimiento. Un abrazo enorme y hasta la próxima. Chao.